muchos temas en el día de hoy. Tenemos el caso de la CDE Odebrecht Punta Catalina. Ayer comentamos la publicación del Listín Diario. Alguien me llama ahora, hay que apagarlo. Entonces... Alguien que se le olvidó dónde usted trabaja aquí ahora. resulta que comentamos ayer la publicación del Listín Diario, a la cual le damos todo el crédito. Lo señalamos que se hacía evidente que la fuente bien informada del Listín es la misma CDE por la prolijidad de los detalles que publicaba. Pero el caso es que la Odebrecht quiere más dinero, quiere 700 millones de dólares más. Y nosotros no sabemos en qué va a parar eso, pero sí sabemos que el gobierno dominicano, no ya la CDE, el gobierno dominicano tiene que ver muy bien lo que va a hacer, porque a este país no se le puede salir con que se le van a pagar 700 millones de dólares más. No se le puede salir con que se le va a pagar $1 más a la Odebrecht, a esa empresa delincuente que consiguió esas obras pagando soborno, aunque aquí quieran hacernos ver que los sobornos no los recibió nadie. Sí lo dieron y lo confesaron. Lo que pasa es que no confesaron todo lo que dieron. Hay una rueda de prensa a las 9 de la CDE. Ayer le preguntaron al presidente Danilo Medina, en un acto de inauguración de un asunto privado, una reportera avesada de televisión le preguntó y él dijo, gracias, hablaremos más luego. Pero después de eso la CDE convocó a una rueda de prensa para las 9 de la mañana, estaremos ahí. Nuestro medio estará ahí. Y aunque no volvemos al aire más que el lunes daremos todos los detalles que se le puedan haber escapado a cualquiera, y también lo haremos mañana sábado en el programa esta misma semana de 7 a 8 de la noche. Además, Telenoticias va a cubrir todo eso y estará informando también acerca de ese tema. Hay algunos datos, Suchi, que hoy, que ya son conocidos, pero que a veces se pueden escapar y hoy los destaca el tocayo del día. Están relacionados específicamente con el informe de la Comisión de Punta Catalina. En ese informe se destacaba incluso el retraso en el proceso de la construcción de las plantas y se advertía que el Estado Dominicano no debía pagar ni un peso más de lo establecido en el contrato original. No solamente eso, se llamaba la atención acerca de un monto que el Estado Dominicano había estado pagando por adelantado. Se habla de un 13.69% por adelantado, porque las ubicaciones se hicieron con un precio de referencia que no es el actual. Por tanto, el Estado Dominicano ha estado adelantándole dinero del compromiso a el consorcio que está construyendo las plantas de Punta Catalina. Pero no solo ahí se quedó la comisión, esa comisión que en algunas ocasiones y por razones válidas hemos cuestionado, digamos que en su esencia, en ese informe se llamaba la atención sobre los montos que el consorcio constructor de Punta Catalina debía pagarle al Estado Dominicano por el retraso en el que había incurrido, porque el contrato establece un tiempo o un periodo de construcción. Y ayer lo decíamos, ¿cómo es posible que Odebrecht quiera atribuirle al Estado Dominicano cualquier tipo de causa para el retraso cuando todos sabemos que la razón por la que esa construcción y el proceso se ha ralentizado ha sido precisamente porque la empresa incurrió en actividades que riñen con la ley, cuyos funcionarios incluso están siendo condenados a nivel internacional por ese tipo de acciones, lo que provocó que la banca que financiaría una parte de este proyecto a través de esa misma empresa simplemente congeló los fondos y dijo que no iba a dar un centavo más. Entonces, el Estado Dominicano se ha visto en la necesidad incluso de buscar préstamos en otros lugares para poder resolver un problema que lo creó la Odebrecht, no el Estado Dominicano,
a menos que se encuentre posteriormente quiénes son los responsables directos, pero República Dominicana como Estado se vio afectada por las acciones de Odebrecht y no al inverso. Las acciones delictivas de Odebrecht. Así es. Y entonces, aquí lo único que se debió hacer fue cumplir la ley. De acuerdo con la ley de compras y contrataciones, la Odebrecht no puede seguir trabajando aquí. ¿Qué es lo que hay ahí? Un acuerdo no escrito. Eso es lo que sospecha todo el mundo. Que hubo un acuerdo Procuraduría Odebrecht escrito en la justicia para exculpar de toda pena a esa empresa, dije a cambio de unas informaciones que aquí no hemos visto la consecuencia. Porque hasta ahora los sobornos Odebrecht los dio y parece que nadie los recibió aquí. Pero no solamente eso, sino un ministerio público que se resiste y una Cámara de Cuentas que se resisten a investigar las sobrevaluaciones, que es donde está el mayor robo que se le ha hecho al Estado Dominicano desde la Odebrecht. Lo único que tenían que hacer era cumplir la ley y terminar las plantas. Siempre lo hemos señalado así. Y nos dio mucho gusto cuando el Movimiento Verde lo dijo también, que sí, que hay que terminarlas, pero no con la Odebrecht, con una empresa delincuente. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay aquí? Esas cosas se van a saber. Si fuera un asunto interno, a lo mejor no se sabría nunca. Pero todo se va a saber. Porque lo que se sabe no es todo. Se sabe muy poco hasta ahora. Por otro lado, señores, da una esperanza mientras crece el racismo, la islamofobia después de los atentados en España. Ayer, en un acto en la Rambla, la famosa avenida barcelonesa, donde los terroristas mataron, en ese lugar mataron a 13 personas. Una de esas víctimas fue un niño de 5 años que se llamaba Xavi. Ayer, el padre de ese niño de 5 años se abrazó con un imán porque casi todos los musulmanes, los islámicos, los religiosos, los creyentes de esa religión que están en España, han condenado los atentados y están enarbolando una frase que es muy explícita a pesar de lo breve que es. Dice: los culpables son los terroristas, no los musulmanes. Hemos comentado en estos días lo peligroso. Primero, que siempre hay algunos sectores interesados en sembrar el odio. Y que quienes hacen eso tratan de seguir el camino de Hitler. Los sembradores de odio siempre tienen un proyecto de establecer regímenes totalitarios. Y que los seres humanos debemos estar muy alertas cada vez que alguien quiere que odiemos de manera además generalizada. Sí, los judíos, los musulmanes, los cristianos, los dominicanos, los haitianos, los marcianos. Primero porque la generalización es probablemente la forma de mentira más grande que existe. Porque cuando usted dice los chinos son tales y cuales, usted está diciendo un disparate porque no hay dos personas iguales en el mundo. Y usted no puede atribuirle, y, por ejemplo, si un chino mata a una gente en Nueva York o en Barcelona, ¿a quién se le ocurre decir los chinos son asesinos? Porque hay dominicanos que delinquen en el exterior. En Nueva York, lo que pasa es que por cada dominicano que delinque,
hay posiblemente 200.000 dedicados al trabajo honesto, despellejándose desde las 4 de la mañana para mandar una remesita a sus familiares, a los cuales nunca olvida que están aquí. Entonces, yo recuerdo hace muchísimos años una campaña del diario La Prensa en Nueva York. Creo que no existe ya ese periódico. Era el periódico más importante, el periódico en español más importante que había en Nueva York, el diario La Prensa. Y tenían una campaña denostando a los dominicanos, tomando como referencia a 3 o 4 narcotraficantes. Y eso se tomó para insultar a todos los dominicanos, para presentarlos como delincuentes. Generalizar es estúpido y es peligroso. Entonces, eso fue lo que hizo Hitler. Y un pueblo con mucha escolaridad, con gente que leía y que estudiaba, lo siguió. Y miren a dónde condujo a Alemania. Ese también decía que iba a ser grande Alemania. Aquí siempre se han fabricado unas teorías de una conspiración para apoderarse del territorio dominicano. Supuestamente esos son los haitianos, pero ayudados por Estados Unidos, la ONU, entre otros. Bueno, ¿qué acaba de decir la ONU sobre el racismo de Donald Trump? Pero además, se señala como parte de esa conspiración a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y esa Corte ha condenado a los Estados Unidos muchísimas veces más que a la República Dominicana. Y lo hace cada año. A nosotros nos condenan por violaciones reales que se cometen aquí, pero no nos condenan todos los años como a los Estados Unidos. Entonces, hacer una fábrica de mentiras para invitarnos, para incitarnos, para conducirnos al odio, con ese afán de que odiemos, es algo sobre lo cual tenemos que estar muy alertas. En estos días se han estado difundiendo unas campañas. Salió un video que tomó una persona en una avenida de San Cristóbal, porque iba un grupo de hombres vestidos todos iguales, pantalón azul oscuro y franela blanca, marchando como a paso doble. A mí me lo mandaron. Y el que tomaba el video decía: están hablando en creol, porque van voceando algo, ¿no? Mientras van marchando. En creol, esto es el colmo. Hubo quienes dijeron que eran haitianos que estaban entrando al país. Son policías de la Academia de la Policía. Sí, son policías. Son policías. Realmente yo no distinguí qué era lo que decía y no sé si es verdad que era en creol. Y habría que preguntarle a la policía si era en creol, qué era lo que decían. Lo que yo estoy seguro que si hubiera sido en otro idioma a nadie le parece raro, si hubiera sido, por ejemplo, en inglés. Eran policías dominicanos. Pero el mayor bochinche se ha hecho sobre la base de una denuncia de que los haitianos han pedido que quiten la estatua de Duarte de Nueva York. Figúrense usted, dice que por racista. El que diga eso, si lo dice un haitiano, si lo dicen 10 haitianos, o dígalo quien lo diga, obviamente que los dominicanos tenemos que salir al frente. Porque sí, Duarte independizó este territorio de la ocupación haitiana. Qué bueno que lo hizo, qué patria nos donó, que nosotros la hemos retorcido, pero qué puro el pensamiento de Duarte, qué efectiva su acción, qué noble. Político tan noble como Juan Pablo Duarte es difícil encontrarlo, no ahora, ¿no? Ahora ni loco en la historia. Y la verdad es que nos liberó del gobierno haitiano
Pero él no nos liberó porque ellos eran haitianos, ni porque eran negros. Nos liberó porque merecíamos la independencia, porque merecíamos la libertad, porque era un pueblo diferente, con otras raíces, hasta con otro idioma, y con otros intereses también. Pero Duarte jamás puede ser confundido con los esclavistas ni con los racistas. De hecho, tiene hasta poemas donde, probablemente enfrentando campañas de entonces, señala que todos debemos marchar juntos por la vida. Los morenos, los blancos, le llamaba morenos, los blancos, los mestizos, todos juntos, como debe andar la humanidad. Pero no solamente eso, no. Resulta que los haitianos, que también ejercieron su derecho a ser libres y fundaron su república en 1804, resulta que ellos habían sido esclavos y se liberaron de la esclavitud, abolieron la esclavitud, tomaron su territorio y abolieron la esclavitud. ¡Qué bien hecho! Y que luego ocuparon este territorio y así como ellos habían sido sojuzgados, entonces sojuzgaron al pueblo dominicano. Entonces, qué noble lucha la de abolir la esclavitud, qué innoble la de subyugar a otro pueblo. Es decir, las cosas no se pueden confundir. ¿Qué sucedió con Duarte? El gobierno de ocupación haitiana en 1843 difundió la especie malintencionada, la propaganda falsa de que lo que trataban los trinitarios era de restablecer la esclavitud. Duarte y los trinitarios inmediatamente redactaron y dieron a conocer su manifiesto, un manifiesto en el cual rechazaban esa infamia y señalaban de manera muy clara que ellos estaban de acuerdo con la abolición de la esclavitud y que la iban a mantener. Y eso dice la primera Constitución dominicana. Reafirma la abolición de la esclavitud. De manera que nadie puede confundir a nadie. Ahora bien, la campaña esta de que los haitianos quieren que quiten la estatua de Duarte. Vamos a ver si eso es verdad. Porque hasta ahora no he visto que se haya dicho un comité de ciudadanos haitianos que vive en Nueva York le pidió a la ciudad que quite la estatua de Duarte por esclavista. O un haitiano que se llama fulano de tal, o una asociación de haitianos, o un grupo de inmigrantes haitianos. ¿Saben ustedes qué? Eso no ha sucedido. Vamos a dejar que lo diga el congresista dominicano Adriano Espaillat, que con otros congresistas estatales dominicanos convocó una rueda de prensa al pie de la estatua de Duarte, en Duarte Square, en la Plaza Duarte, en Nueva York, para señalar que no existe ninguna solicitud de nadie de que se retire esa estatua. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar lo que explica Adriano Espaillat y otro congresista que realmente a ese no lo identifiqué. Pero esto es un reporte de Univisión que cubrió la rueda de prensa. Vamos a ver. De Duarte, que abre la Avenida Las Américas por el simbolismo que tiene la República Dominicana como cuna del Nuevo Mundo,
y con el liderazgo del congresista y nosotros aquí, lo que venimos a decir es, no existe ninguna propuesta, y si existiera, como él lo señala, nosotros seríamos los primeros en luchar contra eso. Bueno, dijeron que en caso de existir la posibilidad de que sea removida esta estatua del padre de la patria dominicana, Juan Pablo Duarte, primero se van a ver con la comunidad dominicana y los líderes de la comunidad dominicana aquí en la ciudad de Nueva York. Precisamente en el día de mañana, en la ciudad de Nueva York, el consulado dominicano va a sostener una conferencia de prensa a la 1 de la tarde para dar la postura del gobierno dominicano. Pero fíjense ustedes, dice Adriano Espaillat que no existe en la ciudad. Ellos fueron y averiguaron lo que tenía que haber hecho todo el que ha hablado de eso, averiguar si es verdad. Porque eso es un comentario que unos haitianos pidieron, pero ¿y quién es que lo dice? ¿Y cómo se llaman esos haitianos? ¿O qué entidad, de qué entidad se trata? No. Una cosa que una bola que la han puesto a rodar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que ellos fueron y averiguaron y no hay nadie está planteando eso. Absolutamente nadie. Y entonces, pero resulta que la Cancillería se pronunció sobre eso. El embajador dominicano en Washington se pronunció como si fuera cierto que alguien está pidiendo que quiten esa estatua. A nosotros nos entregaron un material donde decía eso y nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a encabezar la campaña contra esa pretensión una vez hayamos comprobado que es cierto. Pero no nos podemos llevar de un rumor. Ahí está. Esperanza Ceballos, la periodista que ustedes vieron ahí, es dominicana. Bueno, trabajó junto con nosotros en el CDN. Una periodista muy honesta, muy profesional y muy dominicana. Ella puso un tuit también. Ella es periodista de Univisión, allá en Nueva York. Y nos enorgullece a los periodistas dominicanos la labor que realiza. No sé si tenemos ahí un tuit que ella puso, pero que es señalando lo mismo que dice Adriano, señalando que Adriano Espaillat negó que haya ninguna solicitud de que se retire esa estatua. ¿Qué es lo que está pasando con las estatuas? Que en Estados Unidos los secesionistas, es decir, el grupo de estados que provocó la guerra de secesión, porque cuando Lincoln abolió la esclavitud, los estados del sur querían que siguiera la esclavitud porque ellos querían seguir teniendo esclavos. Y hubo una guerra y vencieron los abolicionistas de Lincoln. Y entonces, como parte de la cosa, como para que se tuvieran tranquilos, le pusieron estatua de los esclavistas, incluyendo al general Lee. Y ahora, con toda esta xenofobia que está alimentando Donald Trump, que ya ha tenido consecuencias, ya hay muertes, y que está siendo condenado por Naciones Unidas, por toda Europa, y claro, y por la mayoría de los norteamericanos, incluyendo los de su propio partido. Miren ahí el tuit de Esperanza Ceballos. Entonces, se retiró la estatua del general Lee, que era un esclavista cruel. Y ahora, entonces ahora están diciendo, no, pero hay que quitar todos los esclavistas. ¿Saben ustedes cuál es una estatua que sí es posible que la quiten? La de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue un esclavista. Esclavizó a los... Hay historiadores que no están de acuerdo por muchísimas razones. Está bien, pero eso es una discusión que se puede... a eso es que me refiero, que lo que está pasando precisamente es que ante este tipo de solicitudes se está discutiendo si la historia se puede borrar, si es mejor orientar a las personas sobre quién es que está ahí, por qué razones y en qué momento se colocó esta estatua, porque cada uno de esos monumentos forma parte de la historia de muchos países y obviamente hay gente que está a favor de que permanezcan, gente que está en contra, y lo que se ha generado es un debate importante sobre este tema que tiene que ser, tiene que profundizarse y sobre todo relacionado con el hecho de que en un momento de la historia de esas naciones, de esos estados, fue importante colocar ese monumento allí. Entonces, a mí me parece que honrar con una estatua es algo que se debe hacer
con las figuras positivas, los que lucharon por el bien de la humanidad o por el bien de una nación o por el bien de una sociedad. A mí no me gustaría ver una estatua de Santana ni una estatua de Trujillo. Yo sí quiero estatuas de Duarte. Aquí en Nueva York y donde quiera que haya dominicanos deberían promover, y desde aquí se debería promover que se pongan estatuas de Duarte para que el mundo conozca la obra de un patriota de verdad, de un humanista de verdad, de un hombre que nunca buscó sojuzgar a nadie, sino todo lo contrario, librarnos de un yugo, como nos libró. Y por eso hay que sacar a Pedro Santana del Panteón Nacional y hay que quitarle el nombre de Pedro Santana al municipio que honra al traidor y a todas las calles que en diferentes pueblos tienen el nombre de Pedro Santana. Así que eso está claro, pero hay un afán de que odiemos. Tenemos que cuidarnos de eso. Un afán de que odiemos. Y cuando usted va a ver cada vez que sale con una cosa de esa, es falso. Y se ha publicitado mucho lo que dijo el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, de que el país es un paritorio de haitianas. No he visto que le hayan dado mucho despliegue al hecho de que en el mismo almuerzo en el que estuvimos tú y yo también, él señaló que la denuncia que había hecho el doctor Castillo Pantaleón, ellos la investigaron de que tomaban nombres de dominicanos fallecidos y le ponían esa identidad a un niño haitiano que nacía aquí. Y él dijo que ellos investigaron y que eso es falso. Y que eso es falso. Eso nadie lo destacó. No se ha podido comprobar eso, se hizo un levantamiento, sí. Se envió a la directora de registro a los hospitales y no pudieron confirmar, mejor dicho, no se dan esos casos. Los hospitales denunciados incluso no tienen como característica ser hospitales donde se da a luz, no están bajo el concepto de maternidades, por tanto, sí. En esos hospitales no se producen partos